pues prácticamente una tradición en estos tiempos el tener uno acceso a los podcasts. A todos los instructores gnósticos, misioneros sobre todo, les recomendamos explorar en esos medios, el desarrollar un podcast donde estén promoviendo las enseñanzas gnósticas contemporáneas a otra audiencia, ¿verdad? La gente aquí de Facebook es muy linda, pero hay otra audiencia más, otro campo más que se pueda explorar, como es las plataformas de podcast. Y la mayoría de ellas son, si no muy baratas, son gratis. Obviamente tienen sus pros y sus contras también, pero uno se puede beneficiar de eso. Bueno, ya veo suficiente audiencia conectada. Vamos ahí a empezar. Saludos a todos. Nuevamente disculpas si es un poco tarde para algunos de ustedes. Estábamos afinando algunos detalles técnicos. Lo que pasa es que por principio del año se cambiaron algunas configuraciones en los programas de video y tuvimos que estar actualizando eso. Pero nuevamente bienvenidos esta noche. Es viernes, las 10:20 p.m. en Houston, Texas. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Más bien que sea como una conversación, más que conferencia o cátedra, que es, digamos, la forma en cómo estamos acostumbrados a difundir este mensaje. Más bien que sea como una conversación con ustedes. Tal vez ustedes al otro lado, pues, del cable, del Wi-Fi, tengan algo que comentar sobre la tradición de los 3 Reyes Magos. ¿La celebran en su país? ¿De qué país nos ve? ¿La celebran? ¿O no celebran eso? Ayer fue precisamente 6 de enero y acá en Estados Unidos, como en nuestros países de origen, en México sobre todo, se celebra mucho el Día de Reyes. Se celebra mucho con, obviamente, comida, convivencia y la famosa rosca de Reyes. Pero cuénteme, en su país o en sus tradiciones, ¿se celebra con la rosca de Reyes? ¿Qué más se hace? Por allí en la rosca de Reyes en México, pues le colocan unos muñequitos de plástico, puede ser uno o varios más, donde si te tocan, cuando te dan la rebanada de esa rosca, que dicho sea de paso las dan muy grandes, entonces la gente pues se excede a veces en eso, ¿no? Además de que es muy delicioso el sabor. Pero se exceden en eso, pero les toca un muñequito o más de uno, que si te toca entonces, no sé si la tradición era que tenías que hacer el próximo año la repartición o partición de la rosca de Reyes, o si se necesitaba hacer otra actividad. Es importante conocer eso, ¿no? Un poco de esas tradiciones que se viven hoy en día para tal vez vincularlas con el significado esotérico, ¿no? Lo elevado, lo que realmente debería interesar a la humanidad, lo esotérico, ¿no? Pero obviamente hay que empezar de algún punto, porque si venimos a hablar de lo esotérico, de los 3 Reyes Magos, sin tener un poco el contexto o el fundamento, la base de lo que es lo tradicional, a lo mejor nadie va a entender nada, porque hay países donde no se celebra o se celebra totalmente diferente a lo que se celebra en nuestro país, ¿no? En algunas tradiciones presentan a los 3 Reyes Magos viniendo, por ejemplo, en caballos, en otras en camellos. ¿Cómo realmente se representan en nuestra tradición? Esa es la pregunta, si me comentan por ahí. En realidad, en el cristianismo se habla de eso, ¿no? O es, digamos, una tradición que se vincula al cristianismo más directamente en nuestros días, a lo que tenemos de cristianismo. Pero queremos saber qué datos hay en realidad en la Biblia hebraica sobre los 3 Reyes Magos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Aquí pudimos encontrar un capítulo de uno de los evangelios de la Biblia hebrea, donde se habla de eso. Vamos a tratar de compartir algunos renglones, algunas líneas de eso,
donde nos habla de ello, ya que se entiende, ¿no? O se sobreentiende que todo es más bien simbólico. Sin embargo, hay algunos puntos que podrían encajar en la historia, porque Jesús de Nazaret realmente existió como persona, como ser humano, nació, se desarrolló, vivió el camino del iniciado hasta llegar a la maestría total, a la encarnación de la más alta inspiración en lo divino y en lo supradivino y en lo suprahumano dentro de él. O sea, no cabe duda que existió y existe el gran Maestro Jesús. Para nosotros Yeshua es Salvador, ¿no? El Salvador de la humanidad. Obviamente la tradición de los tres Reyes Magos se relaciona con el nacimiento de Jesús, con la Navidad, con la Natividad, como también con la pasión y muerte del Maestro de Jesús. Pero nos interesa hoy ir más al centro de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo aplica eso en nosotros? ¿O qué simboliza, qué significa eso en nuestra vida particular? En nuestra vida alquímica, podríamos decir. En estos tiempos se manejan muchos esos términos de alquimia, de cambio, de salto cuántico, de despertar conscientivo, de muchas cosas. Pero una cosa es que se hable de eso y otra cosa muy diferente es que realmente se practiquen los principios alquímicos que nos pueden llevar realmente a fundamentar en nosotros a la divinidad que debemos tener. Sabemos muy bien que los seres humanos tenemos mucho en nuestro interior que debemos conocer, pero lo que más exalta al ser humano es su conciencia, su esencia, y esta proviene precisamente de la Vía Láctea, del cosmos. De alguna manera nosotros tenemos algo de cósmicos, como algo de terrícolas, como algo de animales, como algo de demonios también, es una realidad, ¿no? Y el trabajo del ser humano es buscar la autorrealización plena de todas esas partes, la integración de esas partes en una sola fuerza, en una sola energía, en una sola voluntad. Ese es el Cristo, ¿no? Entonces, aquí en esta página de la Nueva Era de Acuario vamos a compartirles eso. Ya hablando un poco de la tradición, no sé si me han escrito algo sobre eso. ¿Nada? Sí, lo celebro. Bueno, se han escrito mucho. A ver, dice ahí Rolando, los tres Reyes Magos es simbolismo, representan los tres estados de la energía sexual, negra, amarilla y roja. Ok, buen punto. Ahorita vamos a detallar eso un poco más. Dices aquí, Dominic, que has escuchado que eran seres energéticos que llegaron a ayudar a Jesús. ¡Wow! Eso es, digamos, verlo desde otra perspectiva, pero obviamente conecta también. Porque no hay realmente datos, aparte de los bíblicos que vamos a presentar ahora, que son muy diferentes a lo tradicional, pero no hay datos exactos que certifiquen que los tres Reyes Magos existieron como personas. No los hay. Entonces, que sean seres energéticos, me parece interesante tu punto de vista, Dominic. Es lo que vamos a ver. A ver, ¿qué más nos dicen? Dice Luis Felipe que... sí, ya sé. El que le toque los muñequitos o el muñequito de plástico, eso si no lo esconde y no lo hace perdedizo, le tocaría pagar los tamales el 2 de febrero. ¿Por qué el 2 de febrero? ¿Qué hay de especial en ese día? Yo creo que más que nada en México o en los países centroamericanos saben más sobre eso, ¿no? ¿Qué se celebra el 2 de febrero? ¿Quién me dice ahí? ¿Por qué hay que pagar los tamales el 2 de febrero? Sí, en mi persona me vine de México muy, digamos, en la adolescencia, pero me acuerdo de ese tipo de celebraciones que aquí realmente no se tienen. Pero me acuerdo de ello. Ok, aquí Ana Karen dices que es el día de la Candelaria. ¿Qué simboliza la Candelaria? Fíjate, todo conecta.
pensemos en el momento desde que nace Jesús hasta el 2 de febrero. Digamos que es un tiempo, un lapso de tiempo, es un proceso íntimo que está simbolizado por todo eso que se vive ahí o que se hace notar. Candelaria. Ok, perfecto. Ok, y vamos a ver. Quería compartirles pantalla, pero realmente no me fue posible. Pero en la Biblia, y se la tienen ustedes ahí alguna, realmente cuando yo les comparto algo de la Biblia, siempre me refiero a una Biblia muy antigua, según las referencias que tenemos, y es de dominio público, pero es la edición del año 1599. 1599. Hace más de 400 años de que se editó, se revisó esta Biblia, por lo cual tiene obviamente el lenguaje más original, más puro, y obviamente se tradujo de los originales por Reina, Casiodoro Reina, me parece, y luego fue revisada por otro personaje que gastó 20 años de su vida revisando esta Biblia, que estuviera bien. Es ahí a donde nos referimos nosotros, y digo eso porque hoy en día hay muchísimas Biblias y todas dicen diferente, ¿ok? De acuerdo a la denominación o a la institución que las edita y las imprime y las vende, van a decir diferente. Esa es una realidad con la cual hay que aprender a vivir. ¿Que dice que no debe alterarse? Pues sí, ahí lo dice, pero se altera de todas maneras. Pero este está muy original. Versión antigua de Reina Valera, versión antigua. Y ahí dice lo siguiente, vean, en Mateo 2. Y como fue nacido Jesús en Bethlehem, que ya sabemos que esa palabra Bethlehem significa la casa del pan, o la casa donde se hace pan, que es obviamente también una alegoría, un simbolismo alquímico, porque ya sabemos que se está hablando del horno. ¿Y cuál es el horno? Es precisamente el atanor de la alquimia. O sea, básicamente estamos hablando de alquimia. Sí, en los días del rey Herodes sucedió todo este tiempo. El rey Herodes existió realmente. Y dice aquí que vinieron unos magos del oriente a Jerusalén. Okay. Cuando nosotros pensamos, escuchamos esto, pensamos en Oriente, ¿no? En China, en Japón, qué sé yo, para nosotros ese es el Oriente. Pero en aquellos tiempos el Oriente se situaba para la gente de aquellos sitios, en Afganistán, Kazajstán tal vez porque se habla de un rey mago amarillo, es decir, de raza amarilla. Podría extenderse ese concepto del Oriente en esos tiempos, posiblemente hasta China. Pues uno de esos tres reyes magos pudo haber sido chino, como uno era negro y otro era blanco, o sea, de rasgos europeos, o más bien griegos, podríamos decir. Entonces, ¿qué se ha dicho sobre eso? ¿Qué se ha hablado sobre eso? Si realmente hubieran existido, ¿no? Históricamente, como digo, no hay datos exactos. Lo único que nos dice la Biblia, que eran magos, y no que eran reyes, sino que eran magos. Pero llegaron y el rey Herodes los confrontó y les dijo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿No? Y ellos a la vez dijeron, bueno, venimos aquí a adorarle porque hemos visto su estrella. O sea, estos magos iban guiados por una estrella. Ya sabemos que para que haya reyes magos que coincidan en creencias y en tradiciones y en proyectos de querer y dejar todas sus riquezas, su ganado, sus tierras, su poder, todo dejarlo para ir a seguir una estrella que los iba a llevar al lugar exacto donde nacería el rey de los judíos. Entonces, se me hace un poco imposible, ¿no? No es práctico, o sea, que coincidieran, en ese tiempo no había wifi ni ningún otro medio, que coincidieran con la información, con los datos, se reunieran en un punto y se lanzaran en esa búsqueda, que eso obviamente hubiese sido muy interesante.
Pero no es así, en realidad todo es simbólico, y este pasaje bíblico también es simbólico. Si lo sabemos entender con esa visión tal vez un poco más amplia, fundamentada en el esoterismo contemporáneo que la Gnosis nos ha enseñado, ¿no? Porque sin la Gnosis no fuera posible entender nada prácticamente. Dicen que, ahí lo dice en la Biblia, que el rey Herodes se turbó realmente, porque estos otros reyes que venían de Oriente le dijeron, no, pues venimos en busca del nuevo rey que ha nacido, la estrella nos dijo que aquí cerca va a nacer, y venimos a adorarle. Ya entonces Herodes se llenó de celos, ¿no? Ah, caray, entonces dice, viene otro rey a quitarme mi lugar o el lugar a mis descendientes. Pero ellos le dijeron, así está escrito por el profeta, que en Betlehem de Judea nacería ese nuevo rey. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. O sea, ya Herodes empezó a interesar en el tema también, aunque ya sabía que de esto que se hablaba en las antiguas escrituras, porque conocía, obviamente, las antiguas escrituras. Entonces, envió a los reyes y les dijo, id allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallaréis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Prácticamente aquí Herodes, jugando al inteligente, ¿no? Tratando de usar a los reyes para que lo guiaran a donde estaba el niño, porque él obviamente sabía que no podría encontrarlo por sí solo, pero los magos sí podrían. Entonces dijo, bueno, ok, fingió ser de parte de ellos, vayan allá, adórenle, y luego vienen y me dicen, para yo también ir allá. Realmente los planes de Herodes eran otros, como vamos a ver más adelante. Y ellos se fueron, y la estrella que habían visto, que les había guiado hasta ahí, iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. La estrella nuevamente es simbólico. La estrella nos habla de la estrella de 6 puntas, que aparece sobre el árbol de Navidad. Por ejemplo, nosotros que más bien se mueve más la tradición del árbol de Navidad acá, se pone la estrella de 6 puntas, que es el mismo sello de Salomón, sobre el árbol. Entonces, la estrella esta de Belén, que los fue guiando, es el mismo, la estrella de Venus, la estrella de la mañana, es el erotismo sexual. O sea, es un trabajo sexual, alquímico. Cuando llegó y se posó sobre el niño, nos está hablando precisamente que el trabajo había llegado ya al punto del nacimiento del magnesio interior, del niño de oro de la Cábala. Es un proceso, pero para llegar a ese proceso de que la estrella ya, al ser volátil o estar en movimiento, dinámica, llegara a posarse sobre el niño, quiere decir que el espíritu había descendido ya en rescate de la materia o de los elementos primordiales, esenciales, existentes en la materia de todo ser humano. Realmente esto nos habla de la salvación, de adentro hacia afuera, del Cristo interior. La segunda venida de Jesús es de adentro porque es nuestro Yeshua, nuestro Jesús interior. No está hablando del Maestro Jesús externamente. ¿Sí? Eso simboliza la estrella de 6 puntas porque está hecha con 2 triángulos. Lamentablemente no puedo aquí proyectar imágenes ahora, pero está hecha con 2 triángulos. El superior va hacia abajo, apunta hacia abajo, y el inferior apunta hacia arriba y se encuentran mágicamente, se entrelazan y nos hablan también, obviamente, de la unión sexual del hombre y de la mujer. Por eso se dice que el hombre y la mujer son una estrella. Y cuando se fusionan también, de 2 queda una estrella. Pero están los 2 porque la estrella tiene entradas y salidas. Entonces, es un simbolismo alquímico muy poderoso. Ahora, el trabajo con la estrella es maravilloso
porque es la que te va guiando en el camino de la alquimia. Pero en ese proceso todo tiene su principio, su punto medio, su final, como todos lo sabemos. ¿Cuál es el principio de ese trabajo en realidad? ¿Cómo empiezan los procesos alquimistas en un iniciado? Eso es lo que más debe interesarnos. Pues bueno, realmente empieza todo con el cuervo. El cuervo, ya vemos, aquí nos habla, déjenme que busque ese párrafo muy importante, que, aquí está, en el versículo 11, dice, y entrando en la casa, aquí antes nos hablaban de un pesebre, ¿no? O tradicionalmente se entiende que es un pesebre, pero la Biblia dice que era una casa. Entraron a la casa donde había nacido el niño, donde se había parado la estrella, se había fijado, obviamente estamos hablando de esa casa, es de el Bodhisattva en sí. Esa casa de esos 5 pisos, esa estrella flamígera de 5 puntas, que es el hombre real, el hombre verdadero. Sobre él se posa la estrella de 6 puntas, que lo hace entonces sí un superhombre, ya no un hombre nada más, sino un superhombre. Bueno, entraron a esa casa, vieron al niño, con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones. ¿Qué le ofrecieron al niño? Le ofrecieron mirra, le ofrecieron incienso y oro. Ahí aparece en diferente orden en este texto bíblico, pero el orden correcto es la mirra, el incienso y el oro. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen ahí esos elementos? ¿Qué tendrían que ver, no? ¿Por qué no le llevaron dinero? ¿Por qué no le llevaron alguna otra cosa? Porque, y hoy en estos tiempos, ¿no? La tradición es que se les lleva a los familiares o a los niños o al mismo niño Dios en el nacimiento, se le llevan regalos, cosas. En realidad debería ser mirra, incienso y oro. 3 cosas nada más. ¿Qué simboliza esto? Primero que nada, nosotros difundimos el mensaje gnóstico, como ustedes ven, a miles de personas. Todos los días lo hacemos. En nuestros lugares de trabajo, familiares, conocidos, en la calle, a través de libros, escritos, videos, etcétera, etcétera. Nosotros no escatimamos esfuerzos en dejarles saber este mensaje, de que se pueden transformar a través del trabajo con la sexualidad. Pero de esos miles que escuchan todo eso, 1 o 2 tal vez se interesan en realmente hacerlo. De ese 1 o 2 que se interesan en hacer ese cambio radical a través de la sexualidad, se tienen que dar cuenta que ahora van a empezar a trabajar apenas con el cuervo negro, el color negro de la alquimia, representado por la mirra que trae el rey negro precisamente. Sí, entonces tenemos 3 puntos geográficos, Europa, África y el Oriente, que podríamos ubicarlo según los datos que tenemos del rey amarillo en China, podría ser. O ahí por algunos dicen que Japón. Bueno, pero cada uno de ellos juega un papel muy importante en los procesos íntimos de cada persona en cuanto a su trabajo con la piedra viva que es el sexo. Ahora, el sexo es una energía sagrada, es una energía que merece respeto entre los seres humanos. Debemos todos aprender a ver esa función humana con gran respeto, porque es la fuerza que nos ha puesto sobre este mundo, para bien o para mal. Algunos no estamos felices por la vida que tenemos, nos quejamos de todo, pero sea como sea, hay momentos de felicidad en este mundo y obviamente eso es gracias a la energía sexual que nos puso sobre este mundo. Muchos dicen, la madre cósmica, sí, pero hablando sobre hechos, ¿no? En realidad, somos hijos de un hombre y de una mujer, de un acto sexual, de una fornicación, de una eyaculación seminal, de la cual se rescató un zoospermo y ese fecundó a un óvulo,
Y como resultado, después de algunos meses, estamos ahí como bebés y nos desarrollamos y ahora somos adultos, ya viejos, etcétera, nos vamos a morir. Pero todo tiene su fundamento en el acto sexual. Todo entonces, porque si el mundo en sí, computadoras, autos, aviones, todo, es una proyección del mismo ser humano, también todo eso entonces tuvo origen en la energía sexual. Entonces la energía sexual es sagrada. El maestro Samael Aumbeor hasta es específico y dice, el sagrado semen. O sea, en realidad la energía sexual es sagrada, desde el aspecto seminal, etcétera. Recordemos, bueno, y ahora hay que ir un poco más atrás, porque ya dije, ¿no? Si alguno de ustedes se interesa en querer trabajar con la energía sexual, con las prácticas de hombre y mujer, no, los dos polos, positivo y negativo, no hay un tercero, no hay otra opción, solamente el primero y el segundo. Entonces, se va a dar cuenta que va a tener que pasar por esos tres procesos, el del color negro, el color blanco, color negro simbolizado por el cuervo, por la mirra, el color blanco simbolizado por una paloma blanca y por el incienso, y el color dorado, obviamente simbolizado por el oro que llevó uno de esos reyes. Yo no sé hasta qué punto ustedes me están entendiendo, y si hay preguntas por ahí, con todo gusto las vamos a contestar, porque esto es alquimia. En la gnosis actual se estudia alquimia, y nosotros tratamos de explicarlo en una forma sencilla para que realmente valga la pena, porque si lo hacemos de una forma muy estructurada o muy técnica, a lo mejor nadie va a entender, pero en realidad los elementos que necesitamos para realizar este ejercicio de alquimia están en nosotros mismos. Necesitamos que sal, azufre y mercurio, 3 cosas para empezar. ¿Sí? Antes de pensar aún en trabajar con las aguas negras, que es el simbolismo de la mirra o el cuervo negro, hay que pensar en que hay que tener esas 3 cosas, sal, azufre y mercurio. ¿Qué simboliza eso? Porque también es simbólico. Los alquimistas nunca lo explicaron, ¿no? El que entendía, entendía y lo hacía. Y el que no, pues ni modo. ¿Sí? Se perdía la oportunidad. Entonces, ¿qué es la sal, el azufre y el mercurio? La sal, primeramente, es el cuerpo físico. O sea, necesitamos estar en este mundo físico para empezar nuestra creación, nuestra transformación. Y aquí estamos, ¿no? Ahorita todos podemos jalarnos el dedo, ¿no? Y hacer algún ejercicio de observación para darnos cuenta si realmente estamos en un mundo físico tridimensional. Tenemos un cuerpo, tenemos el primero de los elementos, la sal. Y está contenida en las secreciones sexuales de nuestras mismas glándulas. Si tenemos un cuerpo físico, tenemos un sistema glandular. El cuerpo físico está hecho de sistemas. El sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, entre otros, y el sistema glandular, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en el sistema glandular, la pineal, la pituitaria, la tiroides, paratiroides, las glándulas sexuales, etcétera, en ellos son de hecho microlaboratorios donde la energía excedente de nuestro día llega a una transformación y puede llegar a una sublimación. Pero ¿de dónde viene esa energía? Pues viene de los alimentos, viene del aire, viene del agua, viene de las relaciones con los demás y viene también del cosmos. Nosotros somos como antenas que recibimos energía cósmica también, de las estrellas de acuerdo a nuestra regencia planetaria, al signo y a otras cosas más. Porque recordemos que vivimos en una tierra, en una esfera que avanza alrededor del Sol, alrededor de la galaxia constantemente, no está estable, no está estético. Eso obviamente nos hace susceptibles a capturar energías, vibraciones cósmicas de otras regiones, de otros mundos. Todo
todo lo que recibimos de arriba, de adentro y de afuera, también los alimentos y todo, pasa por procesos de refinación en el cuerpo, donde se va llevando a lo más puro, a lo más sutil, que es la energía sexual. Sabemos mucho de lo que consumimos que no se usa en el cuerpo para nuestras actividades normales, se va a eliminar por los canales que ya conocemos. Cuando esos procesos de eliminación se obstruyen, se detienen, se dañan, entonces vienen las enfermedades. Si usted está pasando por alguna enfermedad, y este es un bono extra, podríamos decir, cualquiera que sea esa enfermedad, busque dónde está la falla en los sistemas de depuración del cuerpo, porque cuando el cuerpo ya no elimina lo tóxico, lo mismo tóxico te enferma de tu propio cuerpo, ¿ok? Entonces hay que buscar siempre que haya fluidez de los líquidos, de los sólidos y todo en el cuerpo, lo que no se usa. Pero la simiente sexual, esa tiene que reciclarse. Esa no es para que salga, porque está hecha de las funciones más sutiles de las glándulas, del sistema glandular. Ahí se produce esa energía. Porque no solamente es energía o semen líquido, también está cargado, magnetizado por energía solar. En nuestras glándulas sexuales, podríamos decir, hay átomos solares, hay partículas del sol que ofrecen para nosotros la posibilidad de convertirnos también en seres solares. Pero esas son palabras mayores, habría que trabajar mucho, ¿no? Pero aquí estamos para motivarnos con estas inquietudes. Entonces, ya tenemos sal, cuerpo físico, pero vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar de trabajar con 2 sales o con 2 mercurios también. ¿Cuáles son esas 2 sales? Pues necesitamos el trabajo también con la cooperación. El hombre necesita de la mujer necesita del hombre para poder realizar de una forma santa, sublime, pura, la relación sexual. ¿Ok? Pero esa relación sexual debe estar de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo divino, debe estar fundamentado en las leyes alquímicas al 100%, no es un capricho de nadie, tiene que hacerse bajo la regencia y protección del Logos solar, para que realmente tenga los resultados y entremos a ese Betlehem, o ese Belén, o esa casa interior. Es decir, que podamos construir en nosotros la casa viva, fundamentada no en la arena, sino en la roca, que es el sexo, y esa casa sea capaz de soportar todas las adversidades del mundo y llegar hasta el punto de recibir el descenso de la estrella del Logos del Cristo y que nazca en nosotros como un niño. Habiendo tenido ya la sal, necesitamos del azufre y del mercurio. Si hay sal, hay mercurio, porque el mercurio es la misma energía seminal. Y si hay mercurio, pues tiene que haber azufre también. Pero ese azufre es el fuego, el erotismo, y lo da precisamente la estrella de Belén, la estrella de 6 puntas. Si esa estrella no está presente en las parejas, no se puede hacer el experimento. Si esa estrella se va, se acabó realmente el proceso en el laboratorio, porque sin la estrella de Venus, sin la fuerza de Venus, sin el erotismo sexual, pues no se puede hacer nada. Puedes tener el mejor cuerpo físico, la mejor calidad de tu energía, te alimentas bien, etcétera, etcétera, meditas y todo, pero si no existe ese erotismo entre la esposa y el esposo, pues no vas a hacer realmente el trabajo, no se puede, ¿no? Porque si tratas de violentarlo, entonces es un acto violento contra la natura y no se puede hacer eso, no va a funcionar. La relación sexual para este ejercicio, para este experimento, tiene que estar fundamentada en el amor en la pareja. Si no hay amor, pues no se va a poder hacer el trabajo. Entonces, si no hay erotismo sexual y no hay amor, hay que ver por qué no hay, qué hacer para tenerlo, para poder hacer ese experimento como se debe. Y luego empezar ya a entrar, entonces sí, al refinamiento de esa energía caótica
espermática del primer instante y convertirla en la paloma blanca, que obviamente está, pues, todo esto ahí documentado en el Génesis. Si leemos el Génesis, por ahí donde nos habla de Noé cuando fue en el arca, ¿no? Y todo esto, como ahí se habla del cuervo y ahí se habla de la paloma también. Y luego se habla de un ave más, por ahí, que viene después aún del dorado. En la Biblia, en el Nuevo Testamento que ya compartimos en Mateo, nos habla de los 3 colores, ¿no? Del negro, del blanco y del amarillo, pero hay uno más. Y de ese nos habla allá en la época de Noé, en el Pentateuco también, en los 5 libros sagrados de la tradición judía de Moisés. Entonces ahí se nos habla del faisán rojo. Entonces realmente son 4 procesos, 4 etapas de purificación de la persona en cada uno de sus cuerpos. Según tengamos cuerpos, así tenemos que vivir ese proceso. Es decir, amigos que nos escuchan y nos ven, realmente el trabajo en la gnosis es muy delicado, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere entrega total a esto, requiere apartarse uno de ciertas personas que lo que hacen es criticarte o entorpecer tu trabajo o quererte sacar del camino, y dedicarte como Moisés a trabajar con la vara y nada más, en tu trabajo íntimo. Casi nadie está dispuesto a hacer eso realmente. Casi nadie está dispuesto a dejar sus pasiones, sus deseos, sus lujos, sus comodidades, sus bailes, sus drogas, su alcohol, por dedicarse a estos estudios, que son altamente espirituales y exigentes a la vez. Exigen mucha disciplina. ¿Quién va a estar para eso? Más en estos tiempos donde hay tanta distracción, ¿no? Entonces, pero realmente así es. Nosotros en esta página difundimos este tipo de conocimiento a ese nivel porque realmente hemos entendido que eso es lo que hay que hacer. Hay otras páginas, otros canales que hablan diferente, bueno, cada quien. Pero aquí compartimos la enseñanza que nos dejó el gran maestro Samael Aun Weor, maestro masón de grado 33, maestro gnóstico, un Cristo encarnado sobre la tierra, un bodhisattva que se levantó. Muchos me han dicho no, pero Samael aparece en las tradiciones cabalísticas como un demonio y esperan que uno reaccione negativamente. En realidad no vamos a reaccionar negativamente porque el mismo maestro nos explicó eso. Y dice, sí, efectivamente, yo era un demonio, pero me levanté. O sea, tenemos esa garantía de que esto funciona porque un ser que fue demonio, que cayó al grado de demonio, se levantó y ahora es un arcángel, un ser divino, que tiene poderes tremendos, ¿no? En lo físico como en lo interno también, que protege, ayuda y da el impulso a aquellos que trabajan bajo su ayuda, bajo su tutela, podríamos decir. Pero también todo esto tiene sus pruebas, sus procesos. En todo caso, nosotros los invitamos a todos ustedes a que entren en este camino, que se interesen por los temas que publicamos sobre alquimia, sobre la desintegración del yo, porque realmente, ¿cómo vamos a pasar del color negro, caótico, del cuervo, que es donde todos vamos a empezar nuestro trabajo? No hay otra manera. Si estás en el mundo físico, eres hijo de un hombre y de una mujer, no llegaste del cielo, no descendiste de otro planeta, sino que entraste por el canal donde todos hemos entrado, por la vagina de la mujer. Entonces, tienes que saber que tu Mercurio está negro. No eres un Dios, no eres un ser divino, ¿ok? Dije al principio que tenemos tal vez la esencia, que es una semilla de origen cósmico, pero no somos seres cósmicos todavía. Está en nosotros la posibilidad y las claves aquí las tenemos para hacerlo, pero tenemos que ser humildes. En realidad no somos seres cósmicos. Todos vamos a empezar a trabajar con el mercurio y ese mercurio está en estado putrefacto, negro, de muerte, de caos.
¿Cómo lo vamos a llevar al color blanco que tanto necesitamos y posteriormente al amarillo y luego al rojo? ¿Cómo? Pues con la muerte de los agregados psíquicos que personifican lo que somos y que le dan ese color, esa naturaleza al mercurio. Porque cada átomo de nuestra energía seminal representa a la vez cada uno de nuestros defectos, como también representa la posibilidad de cada una de nuestras virtudes. Ese es, digamos, el modelo. Cada gota del esperma es el modelo del ser humano. Así como si tú tomas una gota del océano, la analizas, tiene las mismas características, el mismo potencial que tiene el océano en sí. ¿Sí? En él están todas las posibilidades. O si pudieras analizar la luz de una vela y la prendiste de un gran incendio, tiene las mismas cualidades, la misma potencialidad que tiene el incendio, ¿no? Pero es en pequeño. Asimismo el ser humano, en cada zoospermo, podríamos decir, está el modelo de lo que somos nosotros y de lo que podríamos continuar siendo. Entonces, ahí está la clave, porque si nosotros entendemos eso y luchamos por purificarnos, aprendemos las técnicas de meditación, de relajación, de cómo comprender los agregados psicológicos, cómo estudiarlos, cómo identificarlos claramente, cómo se manifiestan en cada uno de nuestros cerebros, cómo erradicarlos, cómo sacarlos de ahí. Esto no es cuestión de fanatismo y no es nada más con la oración. Muchos aplican la oración, pues está bien, pero no es solamente con oración. Antes de aprender a orar, tú tienes que aprender a trabajar y orar. Pero si uno no sabe hacer un trabajo, si nada, todo lo convierte en oración, en petición a la Madre Divina, en petición al Cristo que te ayude, que te dé, pero tú nada das, nada haces, no estás haciendo nada. Es una especie de fanatismo gnóstico también y obviamente es peligroso como cualquier tipo de fanatismo. ¿Sí? Nosotros no estamos de acuerdo con el fanatismo. Hablamos claro cómo son las cosas y no somos dioses tampoco. A ver, ¿qué comentarios tienen o preguntas? Y les pido que pregunten sobre el tema de los 3 reyes magos, los colores del mercurio, si ya saben qué es el mercurio, si ya saben qué es lo que hay que hacer, qué preguntas en específico tienen. Si les da pena comentar porque ven que todos van a ver su pregunta y puede ser algo personal, envíenme la pregunta en privado también y aquí la leo sin decir su nombre. Es algo que también se puede hacer porque nos puede ayudar la información a todos y no tenemos que dar su nombre. ¿Okay? Entonces saludos hasta El Salvador, hasta Sonora, Perú. Saludos también. Dice una pregunta, ¿de dónde salieron los nombres Sadrek, Mesac y Abed? También no sé si lo escribiste bien, Ever, y no sé el origen de esos nombres. He leído ahí vagamente de ellos, pero el origen etimológico de esas palabras y el simbolismo no lo tengo en este momento. ¿Okay? Bueno, quería hablar un poco de la Candelaria también y que entendiéramos eso, ¿ok? Porque, y es algo más elevado, pero en algún momento de su vida les va a servir, o tal vez a algún instructor que esté haciéndonos el favor de ver, o a algún estudiante avanzado entienda esto. Entonces, se trabaja intensamente, ¿no?, en la alquimia sexual, purificas, llegas a trabajar el color negro, lo conviertes en blanco, el blanco en amarillo, y luego, cuando se encarna el Cristo, entonces viene ese color rojo o púrpura. Eso pasa que el 24 de diciembre, ¿no?, que es cuando se celebra el 24 para amanecer el 25 la Navidad de Jesús, que realmente debe ser interna. Pero bueno, de ahí se va denotando más el trabajo sobre la desintegración de los agregados psicológicos, es decir, llevar la energía sexual, la vida misma del iniciado, a un nivel de pureza indescriptible, a un nivel de refinamiento, de enaltecimiento logoico espiritual
incomprensible para nosotros, pero lo tiene que realizar. Porque entonces viene lo que es la Candelaria, el 2 de febrero, que es el momento de la ascensión, donde ya el iniciado es ascendido porque ha calificado su obra, ¿no? Entonces es un proceso, y si nosotros estudiamos, ¿no? Del 24 al 2, del 24 de diciembre al 2 de febrero, ¿cuántos días son, no? A ver. Dices, Javier, que estás en Colombia, dan un día festivo por ser Día de Reyes Magos, pero en especial no se hace nada, solo un día de descanso. Ah, entiendo. Pero tradicionalmente no hace nada en Colombia para Reyes. Ah. Bueno, eso es una sorpresa para mí, creí que lo celebraban de alguna manera en lo religioso. Ok. Ok, ahí Ana nos dice que algo que tiene que ver con la Virgen 40 días después de su parto. Ok, esta es la clave, sí. Del 2 de la Candelaria hacia atrás, ¿qué fecha nos da? Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien sus comentarios. Dices que tus abuelos, pienso que te refieres a los 3 reyes, que ellos decían que iban en caminos separados, siguiendo la estrella, y se encontraron en el camino, pero el cuarto se perdió. Ah, sí, porque se habla del cuarto rey mago, sí. Eran 4 en realidad. Se perdió, pero después se encontró, llegó y es simbolizado por el púrpura que los mismos reyes, según nos dice el maestro Samael Aun Weor, llevan en sus vestiduras, o el faisán rojo, que como ya dije que se hablaba de él en los tiempos de Noé. Okay. Aquí habla Rolando Aguilar que cuando se bloquea un chakra también uno llega a enfermar. ¿Cómo se puede volver a activar el chakra que está bloqueada? Bueno, los chakras es un tema muy interesante y obviamente son ruedas de magnetismo que obviamente reciben energía del cosmos. Se obstruyen cuando uno bloquea sus centros y los bloquea uno cuando uno no sabe vivir equilibradamente. Hay que saber vivir equilibradamente en su cerebro intelectual, emocional y motor. Tener actividades en la vida que te equilibren en esos 3 niveles. Cuando tú vives en equilibrio, los mismos chakras se van alineando. Bloqueados, se usa ese término, pero a menos que seas un mago negro de gran fuerza, puedes bloquear los chakras de otro, bloquearlos para que no les entre energía, radiación, luz, etc. Pero por lo regular no se bloquean, lo que pasa es que están funcionando al revés. O sea, no es que no estén funcionando o no estén recibiendo energía, sino que la están recibiendo, pero la están transformando o mal transformando. Están funcionando al revés los chakras. Ese es otro problema muy grave. ¿Qué podemos hacer? Primeramente, para detener esa marcha al revés de los chakras, que son como ruedas, ya dije, están girando al revés, hay que aprender a meditar. Hay que aprender a utilizar la energía sexual. Hay que aprender mantras. Hay que aprender a hacer sacrificio por los demás. Y eso va a ayudarte a que esos chakras se curen. Realmente están enfermos los chakras. Y obviamente por eso nos enfermamos y vivimos muy poco tiempo. ¿Sí? Porque el filtro de los chakras, que es filtro de la energía cósmica, no está haciendo su trabajo como debiera ser. Entonces, hay mucho que hacer. Todas las técnicas y prácticas que se dan en esta página y a través de nuestros instructores de la nueva era de Acuario AC van precisamente dirigidas a curar los chakras que están en el cuerpo astral, a balancearlos. Y ya después, el avance correcto o el funcionamiento correcto de los chakras y abrirlos plenamente y disfrutar de sus poderes, no, pues ahí estamos hablando de hacer el trabajo, ¿no? En nosotros mismos. Nadie realmente tendría la capacidad de los chakras al 100% desarrollada si no ha encarnado al Cristo y si no ha eliminado el mismo Cristo en uno
los agregados psicológicos. ¿Cómo una persona con yoes podría tener poderes con los chakras? No, si no tiene control sobre sí mismo. Tendrá tal vez algún tipo de visiones o qué sé yo, algo. Pero eso no es nada. Comparado con el poder que dan al iniciado, cuando el iniciado trabaja con el Kundalini, y el Kundalini los va abriendo, y a lo mejor ahí está la clave, cómo desbloquearlos o cómo abrirlos o activarlos, dices ahí, pues trabajando con el Kundalini. El Kundalini es el único que los puede curar, porque es el fuego que todo lo renueva. ¿De acuerdo? Muy bien. Iliana Torres dice, ustedes dan cursos. Exactamente, estamos a punto de iniciar un curso la próxima semana. Si le interesa, envíeme mensaje por privado, porque será un curso en línea, por eso de la pandemia, ¿no? Entonces, más bien en línea, estamos ahora trabajando más intensamente y con mucho gusto le podemos ayudar. Damaris Castillo dice, buena explicación, gracias a ti. Mercurio, ya explicamos, Mireya, que Mercurio en alquimia, en Gnosis, se refiere a el semen. Y hay secreciones sexuales en el hombre y en la mujer también. Y en las bestias, en los animales, en todo. Mientras haya funciones sexuales, hay Mercurio. ¿Okay? Pero el Mercurio, y hay 3 tipos de Mercurio. Primero el Mercurio en bruto, luego el Mercurio volátil y luego el Mercurio que ya es fecundado por el azufre. O sea, 3 tipos de Mercurio también. Nosotros empezamos trabajando por el Mercurio echado a perder, negro, como ya dijimos. Pero a medida que vas trabajando en ti mismo, en ti misma, lo irás curando, lo irás regenerando, hasta que de ese Mercurio surja el segundo, que es el Mercurio volátil, que es cuando ya empiezas a transmutar las energías sexuales. El tercer Mercurio ya viene cuando ya tú fecundas ese Mercurio volátil con el fuego sexual. Entonces ya empieza en sí el ascenso del Kundalini, de esa Candelaria o Candle Light, o ese fuego en la luz, en la vela. ¿Okay? A ver, dice Rolando que muchas veces, y qué bien, qué bueno que preguntan y comentan porque estamos aquí precisamente para eso. Muchas veces, dice, la energía sexual se vuelve nocivo cuando no se llega a transmutar o no se llega a trabajar bien. No es que sea nociva, es que es potente, es poderosa. Nociva es cuando se derrama, pero mientras no se derrame no es nociva. Lo que pasa es que sí hay que trabajar más intensamente esa energía sexual, acostumbrar al cuerpo a transmutar. ¿Cómo se hace eso? Pues obviamente cuando sientes el impulso sexual, erótico, en vez de darle rienda suelta a tu imaginación, con tantas cosas que se le vienen a la mente a uno, pones a trabajar a tu mente, disciplinándola, a que más bien sublime eso, lo transforme en algo espiritual. ¿Ok? A ver, dices, qué interesante, Aristeo Serrano, en la cuarentena básica, es la cuarentena básica, dices, ya sea después del parto o los 40 días en que Jesús fue tentado, 40 días del diluvio de Noé y otros símbolos más, ¿correcto? Se dice que Jesús, de hecho, y esto no está en las escrituras, pero se dice que Jesús tuvo que descender también por 40 días a los mundos infiernos después de su muerte para lograr la ascensión. Realmente, antes de ascender, todo iniciado, todo maestro tiene que descender. Antes de ser elevado, tiene que ser precipitado al abismo, allá a probar sus poderes. El Maestro Jesús también descendió a los mundos infiernos. Nosotros tenemos la imagen del Maestro Jesús o Yeshua Ben Pandira como un santo, como de facciones muy gentiles o muy refinadas o muy suaves, muy nice, una especie de personaje metro de hoy en día, pero en realidad no. El Maestro Jesús es un ser de fuerza, de voluntad, y esa fuerza y esa voluntad y ese poder lo obtuvo con el vellocino de oro. ¿Y dónde se obtiene eso? Pues
No allá con los ángeles, allá abajo, con los demonios. ¿Mm? Espero que no se me asusten. A ver. Rolando, ¿qué puntos, no? Dices, escuché que uno de los 3 reyes magos pudo ser un alienígena. Nuevamente, es un simbolismo. No existen realmente datos históricos de que, aparte de lo que dice la Biblia, que como ya dijimos, no dice que hayan sido reyes, solo que eran magos, pero no sabemos, realmente no existieron como personas, es un simbolismo alquímico, todo eso. Ok, pues si no tienen más preguntas, ya tenemos 1 hora aquí en esta transmisión esta noche. Hemos aprendido mucho en realidad. Son temas que en lo personal me llenan, me gustan, porque sé que se motivan los estudiantes a buscar más información, a aprender más. Yo creo que en estos tiempos de internet, en estos tiempos en que saturan nuestra mente de imágenes, de hologramas, de suposiciones, de miedos, de preocupaciones, de pandemias y todo, el estar, aunque sea un poco de tiempo en nuestro día estudiando estos temas, ya es un gran alimento muy diferente para nuestra alma, ¿no? Ya se siente el cambio. Triste es la vida de aquellos que están esclavos del trabajo, del dinero, de las pasiones, y no tienen ni siquiera un momento de espacio para lo espiritual. Realmente dan pena. Cuando alguien viene a hablarles de algo espiritual, pues como es muy normal, lo ven como algo malo, como algo, como hechicería, como magia negra, etcétera, porque no están acostumbrados a eso. Eso es todo, ¿no? Necesitamos difundir más estas noticias, difundir más este conocimiento, estas publicaciones, estos videos, seguir la tradición con nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños hay que inculcarles más estos principios, hablarles de estas historias, promover la oración, la meditación, el respeto hacia lo divino, etcétera, etcétera. O sea, como humanidad tenemos mucho que hacer y es desarrollar una nueva cultura, fundamentada así en un alto avance tecnológico, pero a la vez en un alto avance espiritual. Si todo lo desarrollamos por la tecnología, nos vamos a ir perdiendo más de lo que ya estamos. Pero si sabemos equilibrar bien lo tecnológico con lo espiritual, créanme que tendríamos mucho éxito en nuestra vida, porque la tecnología, de hecho, está hecha precisamente para hacer nuestra vida más fácil, es decir, trabajar menos duro físicamente, ¿no? Tal vez la mayor parte de nosotros tenga su trabajo, su oficio y lo desarrolle en computadoras. No es lo mismo a trabajar con el pico y la pala afuera, ¿no? Las personas que tienen que ganarse la vida así duramente, pues se tiene que hacer el trabajo, pero obviamente a veces no nos deja energía para más. Y para hacer este trabajo, este ejercicio de la gnosis, necesitamos energía, necesitamos una vida equilibrada para tener tiempo para todo, ¿no? Entonces, les digo, en estos tiempos que estemos hablando de estas cosas trascendentales, espirituales, diferentes a todo, es prácticamente un gran beneficio para la humanidad, es loable, se debe continuar. Bien, ya no veo preguntas ni comentarios. Dices Ángeles Estrada, saludos desde Aguascalientes, excelente, explicado. ¿No conocías esto? Bueno, si tienes más preguntas, adelante. Ya todo lo demás ya lo abarcamos. Bueno, aquí hay algo más. Dices, Levítico, dices, ¿cómo se maneja la energía sexual? No entendí si es teniendo sexo o canalizando su energía. Perdón, es que no entendí. Ok. Mira, la energía sexual, ya dijimos al principio que es algo sagrado, ¿ok? Lamentablemente los seres humanos no tenemos esa educación sobre la energía sexual, porque ni en la escuela, ni en el gobierno, ni en la iglesia nos educan sobre eso, que deberían, ¿verdad?
Por lo tanto, la misma industria, la misma escuela, la vida en sí nos prepara para ser buenos consumidores de condones, de píldoras antiovulantes, de abortos, etcétera, etcétera, o en el mejor de los casos a ser padres de familia de muchos niños. No tiene nada de malo, pero la energía sexual se le puede dar y se le debe dar otro uso, un uso trascendental, divino. Realmente los cuerpos humanos han sido dotados de la energía sexual como un regalo de la divinidad, como el regalo de Cupido para que tú trabajes con ella y te vuelvas un Dios. ¿Ok? No es que seamos un Dios, nuevamente, ya lo dije y lo reitero, es que puedes llegar a serlo, pero un Dios no es como uno piensa que es. Realmente ellos son terriblemente humildes, sencillos, y su lema es siempre sacrificio por los demás, ayudar a los demás. ¿Cómo logró el gran Maestro Jesús hacerse un gran Dios como lo es? ¿Cómo? Sacrificándose por los demás, dando hasta su última gota de sangre en la cruz por llevar el mensaje de la gnosis a los seres humanos. ¿Sí? Es un acto de humildad, de amor, totalmente desinteresado y completo por la humanidad. Pero no hay otro camino para cambiar, para enaltecer a nuestro ser, que el sacrificio. La energía sexual, primero que nada, según entiendo tu pregunta, lo primero que hay que aprender es a no dejarla salir del cuerpo. Es decir, la energía, el semen, no debe salir. En la relación entre parejas, hombre y mujer, no se debe llegar al orgasmo y al espasmo. Bueno, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Pero en este caso, cuando digo no se debe, me refiero que es una regla para el alquimista, para quienes quieren trascender. ¿Que lo va a lograr a las primeras? Obviamente que no, porque es un camino de entrenamiento. Pero esa es, digamos, la meta. Es una de las reglas de la alquimia, de la transformación psicológica espiritual, el no dejar salir esa energía del cuerpo. Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a sacar ya de ahí, de ese mercurio, el segundo mercurio, que es cuando empiezas a aprender a transmutar la energía. Transmutar significa transformar una sustancia en otra superior. ¿Sí? Pero yo creo que hasta ahí está bien la información, porque según entiendo, pues tienes poco tiempo en estos estudios, como muchos de nosotros, y hay que ir despacio con la información. Pero aquí en esta página estamos subiendo siempre publicaciones, textos, no solamente mi persona, sino las otras dos personas que nos apoyan en esto, Iván y Geraldine, que pueden siempre contestar preguntas sobre esto. Geraldine es una dama, y si es una dama la que hace la pregunta y siente más confianza con una dama, busque a Geraldine aquí en Facebook o mande mensaje aquí a la página dirigido a Geraldine y ella contestará su mensaje. Se transmuta. ¿En qué momento se siente cuando sube la energía sexual? Yo tengo esa duda. Ángeles, pues la energía sexual, para que realmente se transmute y suba, se tiene que trabajar un poquito, algunos años tal vez, en lograr que esa energía sea volátil, que realmente suba, pero no como semen, sino como vapores, que sería el segundo mercurio. Se siente pues cuando estás trabajando en ello, obviamente, cuando ya llegaste a ese punto, ¿no? Es decir, una persona que por primera vez está haciendo esa práctica y logra tener un momento y se retira de la relación sin llegar al derrame seminal, no puede pensar que ya se autorrealizó, ¿no? Es nada más una vez que las cosas salieron más o menos bien, pero posiblemente más adelante le van a salir mal. Entonces no es para uno entusiasmarse tanto, más bien aprender siempre, ponerle atención a su cuerpo, a su mente, cómo reacciona con esa práctica. Es una ciencia, no es tan fácil. Conocerse uno a sí mismo en todos los momentos de su vida es algo intenso. A ver qué dice aquí. Sí, Lilith, Cupido, todo eso es muy cierto, son peligros que hay en uno.
Y cuando se llega al orgasmo, no se puede avanzar. De hecho, desciendes. Lo que hayas logrado ya de trabajo, lo pierdes ahí. Recomiendo un par de libros para estudiar, por favor. ¿Cómo no? En nuestra página de la nueva era de Acuario, a ver, déjalo busco, ORG, área de descargas. Ahí están todas las obras que nosotros estudiamos, escritas por el gran maestro Samael Aun Weor, y ahí las puedes descargar completamente gratis. Aquí como réplica te voy a enviar ese link y puedes empezar a estudiar un libro que se llama El matrimonio perfecto, ¿okay? Y ese va a dar exactamente en el punto que estamos hablando ahora. Ya más adelante hay otro libro que se puede estudiar que se llama El misterio del áureo florecer, que también habla de estos temas, pero obviamente siempre se recomienda empezar con el matrimonio perfecto para estas cuestiones. Claro, muy bien. Gracias a ti. Bueno, pues yo creo que es tiempo de retirarnos. Ya les dimos lata un tiempo aquí, más de una hora. Gracias realmente de corazón por su atención, por sus preguntas, por hacer de esto algo dinámico, por mantenerse ahí compartiendo. Sé que ustedes son unos grandes guerreros todos y comparten. Aquí Facebook nos envía las notificaciones y eso es lo que le da vida a estas páginas, ¿okay? Hay que saberlo claramente. Entonces, que ustedes lo hagan sin ninguna condición, darle compartir ahí a nuestras publicaciones, es algo que realmente apreciamos mucho con el alma. Saludos a todos, nos vemos la próxima semana, feliz año 2022, cuídense mucho y nos vemos. Paz inverencial, buenas noches.